principalmente para quienes conducen el vehículo, pero también es un riesgo para la colectividad. Para la colectividad también viene a ser un contexto peligroso. Entonces esto va a generar, pues, de una u otra manera, eh, tener que advertir cómo cuando se juntan dos riesgos van a generar un problema a nivel o de contexto social, sobre las cuales vamos a señalar nosotros pues algunas pautas importantes que va a ser muy importante que tengamos en cuenta, ¿no? Y eso nos permite pues analizar varios factores también elementales que vamos a ver a continuación. ¿Por qué nace este contexto de la conducción en estado de ebriedad? Porque beber licor se ha convertido hoy en día como parte de tradición de muchas personas. Si van a realizar una reunión, por ejemplo, entonces consumen bebidas alcohólicas. Si van a realizar algún o van a festejar algún acontecimiento importante, entonces sucede que también ahí van consumiendo lo que son bebidas alcohólicas, pero es parte incluso también pues de la tradición que muchos lugares tienen. En el caso de los bautizos, en el caso de los matrimonios, sucede exactamente lo mismo. Esto es evidenciar que la persona en algún momento de su vida puede estar envuelta en un acontecimiento de alguna ilicitud, y para ello, sin lugar a dudas, uno tiene que estar pues preparado, ¿no? Para ver básicamente cómo se enfrenta este tipo de circunstancias o este tipo de situaciones, ¿ya? Que van a conllevar muchas veces a varios contextos problemáticos, sobre todo como vamos a ver en la configuración de lo que viene a ser este delito de conducción en estado de ebriedad. Esto nos permite también ver a continuación, vamos a ir proyectándoles unos materiales, que acá lo tenemos, ustedes lo pueden visualizar. Está relacionado pues al contexto de la conducción en estado de ebriedad, ¿no? Dentro de los parámetros de la norma, dentro de los parámetros de la ley. La conducción en estado de ebriedad, drogadicción, y vamos a hablar algunos contextos también de lo que es el proceso inmediato. Respecto a ello, lo que nosotros podemos empezar señalando que este delito, tipificado, doctores, en el artículo 274 de nuestro ordenamiento jurídico. Ahí lo encontramos tipificado. En el artículo 274 de lo que viene a ser nuestro ordenamiento jurídico, ahí encontramos el delito de conducción en estado de ebriedad, cuya normativa viene a ser el siguiente, como podemos visualizar a continuación, y nos dice: el que encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre con proporción mayor a 0.5 gramos litros o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, conduce, opera o maniobra un vehículo motorizado. Primero hay que ver que este es un tipo penal, la cual es un tipo penal genérico, cualquiera lo puede cometer, no requiere una condición especial, sino lo puede cometer tanto un varón como una mujer. Y luego nos señala el aspecto del estado de ebriedad, pero el estado de ebriedad no es la consonante en todo caso de represión de punibilidad respecto a este delito, porque lo que tiene que existir, como lo señala aquí, y solo a través de un dosaje etílico, ver la presencia de alcohol en la sangre, y esta tiene que tener una proporción mayor de 0.5 gramos, por ejemplo, en el caso de vehículos motorizados. Pero en el caso de servicio de transporte público, entonces se va a tener necesariamente para la imputación del delito la existencia de alcohol en la sangre de 0.25 gramos litro. Sin embargo, como podemos visualizar, la primera consonante que uno encuentra dentro de lo que viene a ser este cuadro tipológico es precisamente el contexto del estado de ebriedad. Y habría en ese sentido que realizar una conceptualización de lo que se va a entender por estado de ebriedad. O sea, habría que realizar esa primera definición para tener en cuenta qué viene a ser el estado de ebriedad. Y el estado de ebriedad pues es un estado clínico. El estado de ebriedad, aparte de eso, también es variante, ¿no? Es un estado clínico derivado de intoxicación aguda que es provocada por la ingesta de alcohol etílico etanol. Cuando uno consume alcohol, por lo general, existe una reducción de las actividades del sistema nervioso central,
manifestada por alteraciones en el comportamiento y el estado mental, funciones cognitivas y el nivel de conciencia y la coordinación muscular. Ahora, esto naturalmente no es una regla genérica, es algo que es bastante opcional, ¿no? Y eso también resulta siendo importante tener que señalar. ¿Por qué se manifiesta eso, doctores? Porque va a ser muy importante primero ver de que al no ser una regla general, no a todos les sucede. Hay personas que por haber ingerido un vasito de alcohol ya no se pueden ni parar. Y esto producto de las propias reacciones del cuerpo ante un insumo del alcohol, y no todos responden porque hay personas diferentes que pueden consumir y pueden pasarse toda una noche consumiendo bebidas alcohólicas y no les sucede absolutamente nada porque quizás ya es un organismo que se ha acostumbrado a ello. Entonces, teniendo en eso, en cuenta ello, y por cuestiones que seguro también muchas personas han visto en algún amigo, algún familiar, un comportamiento como tal, decir que existe una norma estándar o promedia de estado de alcoholismo es totalmente bastante subjetivo, porque el estado de ebriedad no es igual para todos. El estado de ebriedad es variante. Lo que en todo caso la definición teórica nos termina señalando es que esto va a estar relacionado con las alteraciones del comportamiento y el estado mental de las personas, ¿no? A eso es lo que nos va a hacer referencia. Dicho eso, entonces, ¿cuál viene a ser el grado de represión que nos da? Si ya sabemos que el estado de ebriedad viene a ser el comportamiento en alteración física y mental, lo que aparte de ese estado de ebriedad nos va a pedir es que es necesario encontrar una proporción de gramos litros de alcohol en la sangre para que se pueda configurar el delito. Ahora, también tiene que existir cierto comportamiento para poder imputar a alguien el delito de conducción en estado de ebriedad. Y esto lo vamos a señalar de la siguiente forma. Por ejemplo, no sería catalogado delito ya que una persona se encuentra con proporción mayor, digamos, de 0.5 o 0.25 gramos litros de alcohol en la sangre, pero si se encuentra durmiendo dentro de su camioneta. Si lo encontramos, no existe ningún delito. ¿Por qué? Porque para la configuración del mismo se necesita que el vehículo esté siendo conducido. Es decir, que vaya en pleno trayecto para que exista esta imputación. O si no, que exista una operación o maniobra del vehículo. ¿Y cómo es una operación o maniobra? Entonces, el solo hecho de encender el vehículo motorizado o el vehículo de transporte público ya va dando configuración al hecho delictuoso. O sea, ya va teniendo configuración en el contexto de delito. Eso es algo también que naturalmente hay que tenerlo en cuenta y hay que señalarlo como tal, ¿no? Entonces, ese aspecto fundamental es lo que nos explica en este caso nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 274 del Código Penal, lo cual lo va a dividir primero en la conducción de un vehículo motorizado. En caso del vehículo motorizado, tenemos una proporción que no puede, en este caso, ser superior de 0.5 gramos litro. Y en el caso, por ejemplo, del servicio de transporte público de pasajeros, mercancías o carga en general, entonces el estado de ebriedad, para que se materializa como tal, no tiene que ser en este caso superior de 0.25 gramos litro, ¿no? Entonces eso, ya hemos hablado del estado de ebriedad, que hemos dicho que es bastante subjetivo, pero entonces este tipo penal nace también en base a lo que hoy en día conocemos pues como la teoría del riesgo. Y la teoría del riesgo tiene grandes particularidades que hay que tener que mencionar, porque para empezar uno vive en una teoría de riesgo o nos encontramos viviendo, por ejemplo, dentro de lo que viene a ser cuestiones de teoría de riesgo, pero hay que ver que existen riesgos permitidos y que existen riesgos no permitidos, ¿cierto? Reiteradamente, existirá los famosos riesgos permitidos, pero también nos podemos encontrar ante la existencia de los riesgos no permitidos.
¿Cómo se puede evidenciar ello? Lo vamos a señalar a continuación respecto a lo que son este tipo de riesgos. Miren, los riesgos permitidos son aquellas conductas que una sociedad determina o lo establece como tal, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad de riesgo. Por ejemplo, podemos mencionar algunas de ellas. Hoy en día muchas personas se realizan operaciones a la nariz, por ejemplo, o cualquier otra operación al cuerpo. Esas intervenciones quirúrgicas que se realizan es una actividad riesgosa, pero forma parte de un riesgo permitido porque la ciudadanía lo tolera, lo celebra y hoy en día incluso se ha convertido como algo natural, ¿no? O sea, se termina realizando pues este tipo de comportamientos o conductas y se van tolerando de una forma debida, ¿no? Se van tolerando de una forma adecuada lo que vienen a ser, por ejemplo, estos comportamientos en la actualidad. Y lo que se va a evidenciar, por ejemplo, dentro de ello también, es que existen ciertas actividades de riesgo como montar en globo, pilotear un avión, jugar fútbol, jugar baloncesto. De una u otra forma son actividades riesgosas. Sin embargo, todos estos riesgos, incluso en la conducción de un vehículo, viene a ser, por ejemplo, también una actividad riesgosa, pero nos encontraremos dentro de los parámetros que vienen a ser el riesgo permitido, ¿no? La conducción de un vehículo es una actividad de riesgo, sí, pero forma parte de un riesgo permitido. Entonces, beber alcohol es un riesgo, pero es un riesgo que la población lo acepta. Es un riesgo que la ciudadanía, por ejemplo, dice, muy bien, hay que celebrar, hay que brindar, está bien. Es decir, forma parte de los parámetros de lo que viene a ser el riesgo permitido, la ingesta de alcohol, ¿no? O cuando la persona consume alcohol. Entonces, consumir alcohol del todo no es malo. Yo escuchaba a un ponente cuando decía, por ejemplo, que más bien el consumir alcohol era ciertamente beneficioso para la salud. Y no se le podía decir que no, porque claro está de que es posible que esto suceda, ¿no? Es el consumir bebidas alcohólicas hasta cierto grado podría combatir algunas cuestiones, incluso señalan de ciertas enfermedades. Sin embargo, el consumir alcohol es un riesgo permitido, es aceptado, pero ¿por qué hablamos de un riesgo si es aceptado, si es permitido? Porque la persona podría consumir alcohol que podría fallecer, podría llevarlo a la adicción, entonces podría generar un problema a la salud, por ende es un riesgo, pero es un riesgo aceptable, es un riesgo tolerable, es un riesgo permitido. La conducción de un vehículo también viene a ser un riesgo, porque hemos señalado anteriormente que cuando alguien conduce un vehículo, ese riesgo no solamente para quien conduce un vehículo, sino para todos los peatones que se pueden encontrar por ahí, ¿no? Transitando, caminando, entonces se va teniendo este tipo. Entonces tenemos dos riesgos: beber alcohol es un riesgo, pero riesgo permitido. Tenemos la conducción de un vehículo, es un riesgo, pero es un riesgo permitido. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuándo existe el problema? Como se señala aquí en esta diapositiva. El problema es cuando se juntan dos riesgos permitidos. La fusión de dos riesgos permitidos es igual a un riesgo no permitido. Porque si tú bebes alcohol y manejas un vehículo, vas incrementando el riesgo, por ende la normativa te va prohibiendo realizar ello. Y esto se va convirtiendo ya en una tipificación delictiva. ¿Ok? Muy bien. Pero más allá que el estado de ebriedad que hemos mencionado anteriormente, que es un comportamiento de la persona, vamos a ver la presencia de alcohol en la sangre en una proporción mayor de 0.5 gramos litros, nos señala. Pero ¿cuándo hablamos de 0.5 gramos litro? Cuando se trata de conducir, operar o maniobrar vehículo motorizado. Reitero nuevamente, cuando se trata de conducir, cuando se trata de operar, cuando se trata de maniobrar, lo que viene a ser en este caso un vehículo motorizado. Conducir, ya hemos dicho, cuando es poner en movimiento, pero por lo general de forma lineal en ocasiones, cuando ya estás dentro, por ejemplo, de la carretera. En cambio, operar o maniobrar puede ser algún movimiento que realice en el vehículo. Incluso el hecho de la operación es la puesta en marcha de lo que viene a ser el vehículo. Entonces, el encender el vehículo
ya forma parte de la operación. Vamos operando al momento de encender el vehículo. Eso es la operación, ¿no? Pero nos dice entonces que la proporción es de 0.5 gramos litros para la conducción de este vehículo. ¿Y quién lo determina? El momento que cuando uno sopla lo que te dan en ese momento para realizar, no, solamente un examen de dosaje etílico es lo que va a arrojar cuántos gramos de alcohol litro en la sangre posee una persona. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona tiene, porque en el anterior es 0.5 gramos litro, pero acá debería ser 0.25 gramos litro? Cuando es 0.25 gramos litro, doctores, esto ya va dirigido para cuando se conduce, por ejemplo, servicio de transporte público, de pasajeros, de mercancía o de carga en general. Entonces, en esos casos, es que no puede superar el 0.25 gramos litro de alcohol en la sangre, ¿no? Se habla no solamente para este tipo de vehículos, sino también para los que hacen servicio de taxi. Entonces, ¿cómo medimos ello también? ¿No? ¿Cómo podemos medir de cuándo yo puedo sí consumir alcohol o cuándo no? Si bien es cierto, la tipificación del delito me señala, pero existe algo más que hay que mencionar. Y esto está relacionado fundamentalmente, por ejemplo, a la tabla de alcoholemia. En la tabla de alcoholemia, doctores, nosotros podemos ver, aquí tenemos nuestra tabla de alcoholemia y podemos canalizar primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, cuarto periodo o quinto periodo. En base a esta tabla de alcoholemia es la que va a existir también el reproche de punibilidad en el delito de conducción en estado de ebriedad. Por ejemplo, si se entiende que es el primer periodo, tenemos de 0.1 a 0.5 gramos litros de alcohol en sangre, entonces nos encontramos ante un nivel subclínico, ¿no? O sea, el primer periodo, 0.1 a 0.5 gramos litro, nos encontramos, por ejemplo, dentro de lo que viene a ser el nivel subclínico, ¿ya? Pero ya en el segundo periodo podemos encontrar el 0.5 a 0.5 gramos litro, eso se llama ebriedad y por ende existirá un reproche penal, naturalmente. Y si nos encontramos en el tercer periodo que está relacionado a la conducción de vehículos grandes, entonces tendremos de 1.5 a 2.5 gramos litros, que significa ebriedad absoluta. Entonces, ya hay una diferencia por parte del legislador, porque lo que te dice es que si tú vas a conducir una moto lineal, suficiente con que estés ebrio. Pero en el caso del tercer periodo, debe haber una ebriedad absoluta. ¿Qué es lo que sucede en el cuarto periodo en la cual, por ejemplo, no hay una uniformidad total? ¿Por qué? El cuarto periodo lo que te dice es, si encontramos a una persona con gramos de alcohol en la sangre de 0.25 a 3.5 gramos litro, nos encontramos ante grave alteración de la conciencia. En pocas palabras, será un inimputable. O sea, si la persona pasa su dosaje etílico y arroja esa proporción de gramos, se dice que no cometió delito. Y eso, sin lugar a dudas, pues genera una discusión enorme, ¿no? ¿Por qué una discusión enorme? Porque en base a qué se saca las reglas. Se entiende que en base al estudio médico que se hace y en base también al hombre promedio, cuando alguien se encuentra de 0.5 a 30.5 gramos litros, entonces existe grave alteración de la conciencia y por ende sería inimputable. Entonces, si una persona atropella a alguien, no se le imputa el delito. Pero, pero eso es algo que hay que tomarlo de una forma, yo creo, primero entendiendo que es una alteración de la conciencia. La alteración de la conciencia incluso se empieza analizando previo al primer elemento de la teoría del delito, porque encontramos alteración de la conciencia, existen tres, ¿no? Fuerza física irresistible, la grave alteración de la conciencia y los actos reflejos. Y cuando se habla de grave alteración a la conciencia, vamos a encontrar aquí a la persona que le es imposible discernir la realidad. En pocas palabras, en el caso de la conducción de un estado de ebriedad para que esté en el cuarto periodo, la persona no tiene que saber que está conduciendo un vehículo, porque eso es en base a lo que uno puede interpretar de la tabla de alcoholemia, ¿no? Entonces la persona conduce su vehículo, pero no se recuerda. Y eso hemos dicho,
en razón de las anteriores diapositivas también, que el estado de ebriedad pues tiene varios matices. Una de ellas es que lo que nos señala es que la persona no tiene un equilibrio emocional ni tampoco un equilibrio físico, ¿no? O sea, eso es lo que nos refiere. No tiene un equilibrio emocional y tampoco va teniendo un equilibrio físico, nos señala doctores. Entonces uno dice, ah, vaya, entonces eso significaría de que todas las personas reaccionamos igual al momento de haber consumido alcohol. Y obviamente eso no es así, porque como yo les decía, puede ser el caso que las personas incluso estén con más de 3.5 gramos de litro de alcohol en la sangre, pero sean conscientes de lo que están haciendo. Sin embargo, ya como la tabla de alcoholemia dice grave alteración de la conciencia, por más que ellos tengan conocimiento de lo que están haciendo, no será considerado un actuar delictuoso. El quinto periodo ya nos habla de niveles mayores a 3.5 gramos litro y ahí lo que uno encuentra es en coma. Y obviamente ahí pues más bien en peligro está la vida de quien llega a esos niveles con la ingesta de lo que viene a ser alcohol. ¿Ok? Esta es otra tabla referencial, pero esto básicamente está relacionado con el tema de la reparación civil por el delito de conducción en estado de ebriedad. ¿De acuerdo? Entonces, acá hay una personita que se hace la siguiente interrogante, ¿no? Por tanto, no sería relevante si el conductor de un vehículo automotor se encuentra con presencia de alcohol en la sangre con 0.7 o 2.8 gramos litro, pues en ambos casos el delito se configuraría y la gente tendría que ser sancionado. Sin embargo, consideramos que esta interpretación no sería la más errónea. Vamos a ver la tabla de alcoholemia, ¿no? O sea, nos dice 0.7 o 2.8 gramos litro. Y vamos a ver. Si es, lo que pasa es que 0.7 ya te encuentras dentro del segundo periodo. Y el otro que empieza señalando 2.8 de alcohol en la sangre, ahí sí aún va un problema, ¿no? Porque miren, el caso del 0.8 te diría de que te encuentras en el cuarto periodo. Pero hay un problema porque las personas no reaccionan igual y eso es lo que se va señalando aquí, ¿no? Muy bien. ¿Qué más podemos decir de la conducción en estado de ebriedad? Primero que es un delito de mera actividad, no es un delito de resultado. Ahora, ¿puede haber resultados producto de la conducción en estado de ebriedad? Por supuesto que sí, como por ejemplo, conducción en estado de ebriedad y muerte. O omisión de socorro y peligro de una persona que acabamos de lesionar. Entonces, la mera actividad significa que solo el hecho de conducir un vehículo ya te va a ser autor del hecho delictivo. La sola conducción de un vehículo. Por eso nos habla de mera actividad. No es de resultado, porque no esperamos que se atropelle todavía. Entonces, solo basta con el hecho de conducir un vehículo en estado de ebriedad para que la conducta sea típicamente antijurídica y culpable. ¿Ya? Muy bien. Siguiente diapositiva. El delito en estado de ebriedad es de peligro abstracto también, porque la configuración del delito de palabra abstracto no existe la elección efectiva de bienes jurídicos, solo se exige la configuración de una situación de un peligro real para un conjunto más o menos determinado de bienes jurídicos tutelados, ¿no? Que es en la puesta en peligro al momento de conducir un vehículo y peligro obviamente para todo el contexto de la sociedad. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos. Tipicidad objetiva en el delito de conducción en estado de ebriedad. ¿Cómo analizamos el criterio de lo que viene a ser, pues, doctores, en este caso, la tipicidad objetiva del delito de conducción en estado de ebriedad? Uno de los elementos objetivos que exige la norma de conducción en estado de ebriedad es lo siguiente, que el conductor del vehículo, en el caso, obviamente, de que se trate de un vehículo motorizado, se encuentra conduciendo con más de 0.25 gramos litros de alcohol en la sangre. Y cuando se trata pues, de vehículos de transporte de pasajeros o de carga en general, con más de 0.5 gramos litros, ¿no? Es cuando se trata de vehículos particulares, precisando que estos niveles de ingesta de alcohol son los mínimos para la configuración del delito en cuestión. Esto ya que no se ha establecido, por ejemplo, en ese sentido, en márgenes superiores en el tipo penal, ¿no? Es decir, en el artículo 274 del Código Penal. Entonces, debemos entender que comprende los 5 periodos establecidos de la tabla de alcoholemia, subclínico, ebriedad, ebriedad absoluta, grave, alteración de la conciencia de estado periódico. No.
porque tanto el subclínico y tanto lo que viene a ser la grave alteración de la conciencia, por ejemplo, o el estado de coma, lo que te va señalando ya son porcentajes de gramos de alcohol de litio en la sangre. Cuando se encuentran en esos porcentajes, lo que nos dice que muchos de ellos no existe, pues la configuración de un hecho delictuoso, ¿no? Muy bien. Pero aquí vamos a pasar pues a otra consideración más. Circunstancias en las que no serías autor del delito de estado de ebriedad. Ese es un punto también bastante interesante poder advertir las circunstancias en las cuales no sería autor del delito de conducción en estado de ebriedad, y lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, exención de responsabilidad por grave alteración de la conciencia. Esto tiene su basamento precisamente en el artículo 20, numeral 1 del Código Penal, en la cual nos señala que exime de responsabilidad penal por inimputabilidad el que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción que afecten gravemente su concepto de la realidad, no posee la facultad de comprender el carácter delictivo de su acto o para determinarse según esta comprensión. Esto es así, puesto que si bien el derecho penal prevé conductas reprochables, delitos, también le corresponde establecer cuáles son las situaciones en las que permite pues mencionar o señalar determinados tipos penales. Para ello es importante hacer mención de un análisis de recurso de nulidad número 1377-2014 Lima, la cual este recurso de nulidad 1377-2014 Lima va a señalar lo siguiente: la inimputabilidad puede ser consecuencia no solamente de ciertos estados patológicos permanentes, como por ejemplo la anomalía psíquica, ¿no? Sino también ciertos estados anormales pasajeros. Un poco hablando de las anomalías psíquicas, es el caso, por ejemplo, de que una persona no sea responsable penalmente si, por ejemplo, comete un ilícito y sustenta que está escuchando voces. Hay personas que, por ejemplo, en el caso de los asesinos en serie, ellos matan a la persona a diestra y siniestra, y luego, por ejemplo, cuando le preguntan, ¿pero por qué hizo eso? ¿Por qué disparó? ¿Por qué mató? ¿Qué es lo que pasó? Esta persona termina diciendo, no recuerdo, no sé por qué hice. O hay otros que terminan señalando, he escuchado una voz, y la voz que escuché me decía que tenía que matar a tal o cual persona. Empiezan también con esa sustentación, ¿no? O sea, por las voces que ellos escuchan y todo lo demás, y escuchan de esas voces donde les incitan y les dicen que tienen que matar. Entonces, es una anomalía psíquica la cual se advierte que no existirá en ese caso, por ejemplo, una responsabilidad, pues, de carácter penal en esos casos. En cambio, a diferencia de una anomalía psíquica, la grave alteración de la conciencia se presenta, en este caso, por ejemplo, por sustancias exógenas. O sea, hay personas que pueden consumir fármacos, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, se encuentran mal de salud, entonces dicen, voy a consumir pues un fármaco para que me alivie el dolor. Pero es tanto la ingesta de los fármacos que realizan que al final la persona empieza estando medio ahí, llamémoslo, extraña o tonteada, ¿no? No sabe lo que le ha pasado. Y esto es producto, por ejemplo, del gran consumo que ha tenido, por ejemplo, de fármacos. Lo mismo en el caso de lo que vienen a ser drogas, por ejemplo, sucede exactamente lo mismo, ¿no? Porque en el caso de lo que viene a ser el consumo de drogas, las sustancias psicotrópicas, también la persona se puede encontrar, pues, en una situación como tal, ¿no? Y ahora, concerniente a lo que es el alcohol, también nos dice que esto podría traer una anomalía psíquica. O sea, este trastorno mental debe adquirir la profundidad que afecte gravemente las facultades cognitivas y voluntativas de la gente, que deben incidir en la misma magnitud de la causa de la anomalía psíquica. Ahí es el problema, pues, porque lo que nos habla acá es de una ebriedad, y para que hablemos de un estado de anomalía psíquica, la persona no tiene que tener voluntad de lo que está realizando. Es decir, todo lo que está ejecutando tendría que ser por estímulos externos a su buena fe. Pero ¿qué sucede si tenemos una persona que, por más que ha consumido alcohol, pero termina estando lúcido al momento de realizar algo? Entonces, en esos casos,
no podríamos señalar lo que viene a ser una grave alteración de la conciencia, porque la grave alteración no existe intencionalidad por parte de quien, por ejemplo, ha ingerido alcohol. Según la Corte Suprema, en el caso concreto de la ejecutoria, lo que excluye la imputabilidad no es que el procesado estuvo ebrio al momento del hecho, sino que la cantidad de alcohol ingerido fue de tal voluntad que la intoxicación lo condujo a un estado de grave alteración de la conciencia, por lo que tuvo que absolver al acusado por cuanto al momento de los hechos estuvo ebrio según el dosaje etílico, tenía superior pues a 0.5 gramos litros, ratificando cuando una persona tiene más de 0.5 gramos litros, se encuentra con grave alteración de la conciencia y por tanto inimputable. A pesar de que puede existir cierta posición que no esté a favor de esa aseveración, porque podría decir, pero puede ser que como diga ello, sea una situación en la cual la persona ha ingerido licor, pero no necesariamente significa que exista una grave alteración de la conciencia. Pero ya como la norma te da un porcentaje, entonces si en el porcentaje uno se encuentra, ya es grado de configuración pues del hecho delictuoso, no existe mucho en todo caso que mencionar, porque si tenemos el cuadro de alcoholemia que nos señala, entonces pues ya no podemos decir mucho porque solo nos vamos a guiar en ello. Ahora, si sobre eso tuviéramos algunos otros elementos, pues sí, pero creemos que es suficiente con el hecho de que, por ejemplo, los gramos de alcohol en la sangre se encuentran establecidas como tal. Hay otro tema también bastante interesante que está relacionado básicamente a la detención del conductor por presunción de ebriedad. No debe superar las 4 horas sin obtener el resultado del dosaje etílico. ¿Cómo se analiza, doctores, esto? Vamos a ver algunas cuestiones importantes. ¿Qué determina el delito? Cuando la persona se presume que está alcoholizado, cuando se le siente el olor a alcohol, o cuando tiene una mirada, por ejemplo, desorbitada, unos ojos rojos, entonces eso determina que la persona ha consumido licor. Si la persona sopla, entonces ya es una persona que ha consumido licor, entonces se configura el delito, y la norma no dice no, porque la única forma de poder señalar o la única forma de poder mencionar la ingesta o que la persona ha ingerido licor es con un examen etílico. Solo el resultado positivo o solo el resultado de los gramos litros de alcohol en la sangre producto de este examen etílico podría hacer mención que nos encontramos o no ante la configuración de este hecho ilícito. Solo eso puede hacer mención de la configuración o no del hecho ilícito, ¿de acuerdo? Pero entonces eso, ¿qué significaría? De que cuando existe una intervención más no una detención, no es que lo llevan detenido, porque si solamente existe detenciones sin mandato judicial en situaciones de flagrante delito. Pero cuando una persona está conduciendo un vehículo, no significa que nos encontramos ante un cuadro flagrante. Se encuentra que quizás existan, no sé, por los movimientos que el conductor tenía, por lo que sopló, etcétera, uno podría decir seguramente ha consumido alcohol, pero lo determinante no es eso, lo determinante es el examen etílico. Si en el examen etílico sale con mayor proporción de gramos litro, entonces ahí sí nos encontramos ante la configuración del delito. El tema problemático en ese caso es, ¿y en cuánto tiempo te terminan dando pues el resultado? No, y ese es otro contexto que hay que analizar, o sea, ¿en cuánto tiempo terminan dándote el resultado del examen etílico, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo que se tiene? O sea, lo ideal sería que se entiende que la persona va como una especie de retenido. Y se va como retenido, no debe ser superior, por ejemplo, doctores, a lo que en este caso vienen a ser los 4 años. O sea, tiene que estar dentro de esos parámetros iniciales, que en este caso pues vienen a ser los 4 años, ¿no? Los 4 años.
Pero si la persona, digamos, en ese caso en concreto, no se encuentra con una proporción mayor, se determinará solamente a través de un examen de dosaje etílico. Pero el tema está de que después del examen debería quedar inmediatamente en libertad y no podrían tenerlo dentro de lo que viene a ser el establecimiento policial, porque si lo obtienen, entonces podría recurrir a una garantía constitucional muy conocida por nosotros como viene a ser, por ejemplo, el habeas corpus. Se podría recurrir a una garantía constitucional como viene a ser el habeas corpus, ¿no? Lo cual trae, pues, en ese sentido, matices importantes que resultan siendo necesarios tener que mencionar, ¿ya? Muy bien. ¿Y por qué existe el problema? Porque el resultado, si te entrega más de las 4 horas, la persona ya no tendría por qué seguir estando dentro del establecimiento policial, sino que tendría que irse a otro lugar. No debería seguir estando ahí, porque si sigue estando en ese lugar, entonces estaría existiendo una restricción y hasta cierto punto una vulneración a lo que viene a ser el derecho fundamental a la libertad. Entonces, tal como lo desarrolla en ese sentido, el Tribunal Constitucional, la flagrancia, pues, de la comisión de un delito presenta dos requisitos insustituibles: la inmediatez temporal y la inmediatez personal, ¿no? A falta, en ese sentido, de un certificado de dosaje etílico como prueba evidente para la configuración de la detención en flagrancia, se entiende que el personal emplea una herramienta legal de control de identidad, pero ese control de identidad que a veces suele pasar cuando por ahí están haciendo ahí su revisión de documentos y encuentran una persona que está indocumentada, y no solamente indocumentada, sino que se pone pues por ahí un poco saltón con el efectivo policial, entonces lo retienen. Lo retienen con qué objetivo, para ver primero varias cosas, ¿no? Aparte de identificarlo, posiblemente ver también si esta persona no tiene algún tipo de antecedente. Entonces, el tiempo que se le va a tener a esta persona será hasta 4 horas. Más tiempo no se le puede tener. Solo el tiempo que va a estar retenido es hasta 4 horas. Entonces, en el caso que sorprenda a una persona en flagrante delito, sucede exactamente lo mismo. Que la persona detenida en flagrante delito va a estar, en este caso, puede estar hasta 48 horas detenidas, pero la conducción inicial de un vehículo sospechando que está ebrio no viene a ser una cuestión de flagrancia, razón por la cual esa especie de retención significa que si el dosaje etílico te van a dar después de 24 horas o incluso por ahí algunos alumnos me comentaban que les terminaban dando después de 15 días, entonces te entiende que en ese periodo debería enfrentarlo pues estando libre, ¿no? Estando en libertad, ¿no? Bueno, ahí ingresarían ya otros temas del habeas corpus. ¿Ok? Muy bien. Dicho esto, doctores, que son parámetros importantes dentro de la conducción en estado de ebriedad, también existe un problema en el sentido, por ejemplo, de sucesos, de accidentes, pero que se han dado en conducción en estado de ebriedad y esta se termina denunciando después a veces de una semana o de 3 días, digamos. Porque ¿qué es lo que va a pasar si, por ejemplo, tenemos, y acá esto obviamente esta conducción del vehículo lo que va a traer consigo es la materialización de otros hechos delictivos también. Por ejemplo, una persona está conduciendo un vehículo y atropella a alguien. Y lejos de ayudarlo, que es como corresponda, se da la fuga. Se da la fuga, o sea, inmediatamente desaparece el lugar. Y luego terminan deteniéndolo o interviniéndolo, qué sé yo, denunciándolo. Entonces la fiscalía ordena, pero después de 2 días o 3 días, que se le practique el examen de dosaje etílico. Naturalmente, ya los gramos de alcohol de litro en la sangre, así como en su momento aumentaron, a medida que van pasando las horas. Bien, los gramos de alcohol en la sangre a medida que van pasando las horas, entonces van teniendo una disminución bastante considerable.
Y si entonces en ese sentido hablamos que después de lo que viene a ser 2 días se le practica este examen, obviamente los gramos de proporción de alcohol en la sangre que va a arrojar son menores. Entonces, no sería fehaciente del todo lo que viene a ser ese informe inicial, porque para empezar lo está tomando después de un tiempo ya transcurrido, ¿no? Va tomándolo después de lo que viene a ser un tiempo transcurrido, ¿ok? Ahora, puedo hacer lo que viene a ser una pericia o un examen etílico de parte, también, porque no se olviden que ese examen de alcohol en sangre lo hacen en la sanidad de la policía. Pero por ahí, digamos, han detenido a una persona presuntamente ebria. Entonces él dice, no, o sea, si bien es cierto me van a tomar, pero yo creo que mi abogado venga. Entonces su abogado viene y terminan dándole pues el informe o terminan comunicándole ahí, ¿no? Que los gramos de alcohol en la sangre que son superiores a los límites permitidos. Entonces en ese caso el abogado podría pedir, no a ellos obviamente un nuevo examen etílico, porque si ya le piden le van obviamente de negar, sino de que podría por ejemplo llevarlo a una clínica y que le haga una prueba para que arroje por ejemplo resultados de gramos de alcohol en la sangre. Ahora, ¿se han dado este tipo de casos? Por supuesto que sí. Por supuesto, y se han dado no pocos casos, se han dado muchísimos casos, doctores, como por ejemplo, miren, le entregan el resultado en 3 horas. O sea, aquí sí ya prevalece lo que viene a ser inmediatez. En 3 horas a una persona que supuestamente estaba conduciendo un vehículo, lo entregan su resultado y sale positivo, obviamente, en conducción en estado de ebriedad y arroja, pues, por ejemplo, 0.24 gramos de alcohol de litro en la sangre. Pero él luego, después de 3 horas, se hace un nuevo examen y arroja una cifra menor, lo cual hace, por ejemplo, en este caso, una persona que no sea responsable porque no se encuentra ni es menor a 0.5 gramos de alcohol en la sangre. Entonces ahí a veces la discusión es, pero aquí yo tengo un resultado que arroja tanto y por aquí otro tengo un resultado que arroja otra cosa. ¿Qué hacer en esos casos, por ejemplo? Entonces lo que va a suceder es, básicamente, pues, doctores, lo siguiente, ¿no? Si tenemos nosotros ese tipo de resultados, que existe obviamente un grado de variación, es muy posible que estas cuestiones de variación se den, existen y se puedan dar muchas veces con cierta frecuencia. Lo que hay que evidenciar, por ejemplo, en esos casos es algo bastante importante. Algo bastante importante, que está básicamente relacionado a que el tiempo en el cual una persona se encuentra va a ser determinante para saber cuánto alcohol o no alcohol encontramos en la sangre de una persona. A medida que va pasando más tiempo, entonces esto va disminuyendo, razón por la cual si se va a seguir haciendo pruebas a medida que vayan pasando las horas, a medida que vayan pasando los minutos, entonces en esos casos en particular, lo que se va a tener es menor gramos de alcohol en la sangre y eso no significa, pues en este caso, que no se cometió el delito. ¿Qué cuestiones puede tener procesalmente hablando? Mire, si ya existe un examen de dosaje etílico, entonces el abogado defensor tendría que ponderar varias cosas. No nos olvidemos que cuando ya existe, en este caso, un resultado de los gramos de alcohol en la sangre de una persona, donde nos arroja cuánto de alcohol en la sangre tiene, el proceso puede surgir o puede darse de dos formas en esos casos. El primero de ellos, cuando por ejemplo tenemos que recurrir a una situación de flagrancia. Y hoy en día ha salido por ende la cuestión de proceso inmediato en situaciones de flagrante delito, ¿no? O sea, se habla de proceso inmediato, pero en las situaciones de flagrante delito. Para que exista esas cuestiones de proceso inmediato en conducción en estado de ebriedad, existe una definición inicial. Por ejemplo, los presupuestos para la incoación del proceso inmediato. Y vamos a ver
en cuál de todos estos presupuestos podemos advertir lo que viene a ser la conducción en estado de ebriedad. El primer artículo es el 446, 447 y 448 del Código Procesal Penal. El 446, que es bastante importante, nos habla de los presupuestos para la incoación del proceso inmediato. Y son 3, doctores, los presupuestos para dicha incoación. ¿Cuáles vienen a ser eso? El primero de ellos, que se termine deteniendo a una persona que se le está sorprendiendo al momento de la realización del hecho, es decir, que lo estemos sorprendiendo en flagrante delito. Esa regla del artículo 446. Luego, que confiese la comisión del delito, o el otro cuando se tiene elementos de comisión suficientes como para poder, en este caso, sin éxito, podría acusar. Sin embargo, la otra decisión que podría tomar sería, por ejemplo, la incoación de un proceso inmediato, que viene a ser una simplificación procesal. De estos 3 supuestos que hemos señalado, cuestiones de flagrancia, cuestiones de confesión o elementos de convicción, de todas estas 3, doctores, la que siempre va a tener gran ponderación viene a ser en este caso las situaciones de flagrancia. Y se entiende que la conducción en estado de ebriedad es una situación flagrante, pero determinar esa situación flagrante es solo y solo sido reiterado nuevamente a través de lo que viene a ser el certificado de examen etílico que se ha llevado a cabo, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿esto qué va a pasar? Algo bastante interesante que aquí hay que ver. Miren, esta es la incoación del proceso inmediato, hay que hablar del trámite del proceso inmediato. Dentro del trámite tenemos el artículo 477, que está, doctores, relacionado a la incoación del proceso inmediato en caso de flagrante delito, y dentro de ello, por ejemplo, vemos conducción en estado de ebriedad por un lado, y por el otro lado se habla pues de un delito omisivo, como viene a ser la omisión a la asistencia familiar. O sea, tenemos esos dos parámetros: conducción en estado de ebriedad y omisión a la asistencia familiar. Regla del artículo 477 del Código Procesal Penal. Si tú eres abogado defensor y tienes tu patrocinado, ¿no?, por conducción en estado de ebriedad, primero hay que ver si pasó de los límites permitidos, que era el 0.5 y el 0.25. Eso termina siendo claro. Hay que ver objetivamente si pasa del 0.5 y si pasa del 0.25 para ver si nos encontramos ante una situación de características flagrantes. ¿Qué es lo que podría pasar? Existen responsabilidades administrativas, obviamente. Si estaba ebrio, ocasionó, por ejemplo, un accidente, entonces podría estar, por ejemplo, en esos casos, incluso la cancelación definitiva de lo que viene a ser su licencia de conducir, que no es una cosa menor, porque de por medio está, por ejemplo, el trabajo que él podía realizar, que era ser conductor. Ya jamás podrá ser conductor, sino que podría, si es que está ligado, obviamente, dentro de las labores de transporte, podría estar ahora pues como cobrador, pero ya no podría estar como conductor porque su licencia de conducir lo han tenido a bien de suspender. Entonces, por ende, es que uno tendría que ver, vamos a ver, ¿no? O sea, hay que ver los gramos de alcohol delito en la sangre, a qué hora lo tomaron, si no lo tomaron, si lo tomaron día después, porque hay quienes han sostenido que le han tomado los gramos de alcohol en la sangre, la persona está lúcida, o sea, camina y todo eso, y lo sacan incluso con proporción mayor a 0.25, 28, 29 gramos litros. Y uno dice, pero ¿cómo puede arrojar esos gramos litros si la persona se encuentra bien? Bueno, no aparente estar ebrio, pero la ebriedad es una sintomatología, es un síntoma de una persona que ha bebido alcohol. Pero acá no estamos hablando en criterio, por ejemplo, de imputación objetiva, si esa persona consumió o no consumió alcohol, sino que aquí en criterios objetivos lo que se está evidenciando es si los gramos de alcohol en la sangre son superiores a lo que se encuentra, por ejemplo, en la tabla de alcoholemia, ahí con sus propias definiciones. Si es superior y se encuentra dentro de cualquiera de esos niveles, entonces naturalmente ahí se evidencia una situación de flagrante delito. ¿Qué hacer? Bueno, si el abogado defensor no está de acuerdo con ello, entonces sencillamente no incoa proceso inmediato.
Y eso significaría que las reglas luego del procedimiento de investigación serían las reglas del proceso común. Del proceso común. Ahora, se acepta, vamos a ver, porque si bien es cierto existe una disminución en el caso ya de las faltas y todo lo demás, muchas veces eso es un poco más estricto. Ahora, ¿qué pasa si incoan proceso inmediato? ¿Qué significa la incoación de proceso inmediato? Que el fiscal sustente y señale que aquí nos encontramos ante la conducción en estado de ebriedad por fulano de tal, y que el abogado tiene que aceptar también ello, los peticionantes o lo que está firmando el Ministerio Público, y eso conlleva ya una aceptación. Ese criterio de aceptar lo que dice el Ministerio Público, doctores, o lo que dice la Fiscalía, puede estar sujeta luego a que quien es abogado defensor, quien ha conducido el vehículo, no tenga algunas opciones, como por ejemplo hacer una defensa eficaz. Entonces, por ende, uno solo tendría que incoar proceso inmediato siempre y cuando sea necesario, ¿no? Siempre y cuando sea válido la incoación de proceso inmediato. Eso por un lado. Y por el otro lado, si que ya ha existido la incoación de proceso inmediato, pues lo que va a pasar aquí es que se tendrá que llegar a lo que viene a ser la audiencia única de proceso inmediato. Y en la audiencia única de proceso inmediato, los sujetos procesales, pues ahí están presentes, ¿no? Los sujetos procesales ahí están, y la regla del juicio oral son las reglas, pues, que provienen en sí de las audiencias de juicio oral que uno también conoce, que es la etapa estelar del proceso. Pero lo que pasa es que en una audiencia de juicio oral de esta magnitud existe también cierta posición que no está de todo conforme. ¿Por qué? Porque se sustenta que el mismo juez que ahora va a estar en la etapa del juicio oral es el mismo juez que ha incoado proceso inmediato. Entonces, en cierta medida, como que ya tendría, por ejemplo, también evidenciada, o lo tendría a bien de haber analizado o visto pues cada contexto, ¿no? Cada situación. Habría que evaluar, doctores, cada caso en concreto, pero lo cierto es que existe cierta posición que menciona que si el juez, por ejemplo, ya ha sido el de la etapa de incoación de proceso inmediato y ahora va a ser el mismo juez que se encuentra en la etapa de juzgamiento, entonces como que ya va teniendo una idea definida. Entonces hay algunos que, por ejemplo, no prefieren pelear los temas de conducción en estado de ebriedad y prefieren, por ejemplo, irse por el proceso común. Lo otro es de que antes de llegar a esta audiencia, en la audiencia de incoación del proceso inmediato, uno puede arribar a un principio de oportunidad en base a las reglas del artículo 2. Y vamos a señalar en este caso, cuando se habla, por ejemplo, de la cancelación de la licencia. Y es un tema bastante delicado, porque, por ejemplo, si una persona conduce un vehículo y genera un atropello, hay una cancelación total. Y lo que buscaría la incoación del proceso inmediato es disminuir en cierta parte lo que va a ser la pena que le va a recaer. Pero no podría, porque tampoco estos se han evidenciado casos donde a veces el abogado defensor peticiona y dice, vamos a incoar proceso inmediato, pero siempre y cuando, o sea, vamos a hacer la incoación de proceso inmediato, pero siempre y cuando no le quiten su licencia de conducir. Pero esos parámetros, pues, ya de las licencias de conducir tienen otra canalización, ¿no? O sea, tienen otro origen, tienen otra fuente, se evidencia de una forma diferente aquí. Entonces, eso también es algo que uno debe tener en cuenta, ¿ya? Entonces, doctores, ya esta es la audiencia única del proceso inmediato, dando algunos matices de reforzamiento y a medida también de algunas conclusiones para nuestra disertación de la sesión de clase de hoy, vamos a hacer un feedback rapidísimo. Entonces, lo que hemos visto, como ustedes pueden darse cuenta, en esa sesión de clase, es hablar de lo que viene a ser la conducción en estado de ebriedad netamente. Sabemos que es un tipo penal de peligro, se encuentra regulado en el artículo 274. Lo que nos interesa, más allá que el estado de ebriedad que viene a ser una manifestación, lo que nos interesa aquí saber es los gramos de litro de alcohol en la sangre. Si es 0.5 gramos litro,
va a ser investigado por el delito, tratando solamente de montos lineales, pero si es de 0.25 gramos litro, entonces ahí la situación variará, porque en ese caso en concreto, lo que se va a advertir, por ejemplo, doctores, es que se trata, por ejemplo, de vehículos dedicados a prestar servicio de transporte. Finalmente, ellos van más allá que el estado de ebriedad, porque como le hemos señalado, algunos pueden consumir bebidas alcohólicas, pero están más lúcidos que otros que, por ejemplo, han consumido alcohol un solo vasito y ya ni se pueden levantar. Hemos hablado también, doctores, la teoría de riesgo, un riesgo permitido, no permitido, beber alcohol es un riesgo permitido, conducir un vehículo es un riesgo. Entonces, si ambos son riesgos permitidos, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando los dos se fusionan, dan pase a un riesgo no permitido. Y eso es lo que hemos visto y hemos señalado la tabla de alcoholemia, que es vital, es muy importante que uno tiene que tener en cuenta las situaciones de la tabla de alcoholemia, sobre todo lo concerniente a los periodos que hemos señalado, ¿no? Y hemos visto que tanto el subclínico de 0.5 a 0.25, la persona que ha consumido un vasito de licor, entonces no será soberanamente responsable por alguna cuestión ilícita que se puede dar. Y si es, por ejemplo, una proporción mayor a lo que viene a ser 3.5 gramos litros, entonces en ese caso ya uno se encuentra en coma. Y el cuarto periodo es de inimputabilidad, y ahí muchos se pelean y muchos se discuten, ¿no? Porque si te dicen suficiente que ya encontramos 0.5 a 3.5 de gramos de alteración, va a dar de gramos de alcohol en la sangre, entonces esto va a dar pase a que lo que ha existido es una grave alteración de la conciencia, razón por la cual los dos que son reprimidos penalmente como tal son, uno, el segundo periodo, que es 0.5 a 15 gramos litro de alcohol en la sangre, y el otro que viene a ser el tercer periodo, que es de 1.5 a 2.5 gramos de alcohol en la sangre. Muy bien, doctores. Entonces, de esta manera, concluyo mi participación en esta disertación de la clase del día de hoy. IDEJUR agradece al magíster Sergio Emerson Chávez Panduro por su excelente ponencia respecto al tema conducción en estado de ebriedad y drogadicción. Doctor, nuestra institución le solicita a su persona poder difundir su ponencia en nuestras redes sociales. Por supuesto, encantado. Muchas gracias. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras páginas. Nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y LinkedIn como IDEJUR. Además, visítenos también en nuestra página web www.idejur.com para futuros diplomados. Recordarles nuevamente que la certificación de esta ponencia es opcional, tiene un costo de 20 soles y está certificado por IDEJUR. Damos por finalizado el evento, no sin antes agradecer nuevamente a nuestro ponente y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias.